Así están las calles de Venezuela. Trabajadores, jubilados y ciudadanos salieron a protestar en Caracas y otras ciudades del país exigiendo algo básico: salarios dignos para poder sobrevivir. Los colectivos armados en Venezuela salen de las sombras y toman las calles como dueños del territorio con fusiles, motos y lealtades forzadas. Delcy Rodríguez había ordenado un fuerte despliegue militar en las profundidades del arco minero del Orinoco, una de las zonas más ricas de Venezuela. ¿En qué? En oro, en coltán, en diamantes y minerales estratégicos del mundo. A inicios de este año, el ex dictador venezolano Nicolás Maduro fue capturado en la operación Resolución Absoluta, una intervención en la madrugada que hizo celebrar a muchos y llorar a unos cuantos. ¡Regresen a nuestro presidente o verán la fuerza y la valentía de los colectivos venezolanos! ¡Salgamos todos a la calle a defender Pero 5 meses después, la realidad nos ha dado un baño de agua fría. La nueva cúpula chavista no tiene la menor intención de transicionar a la democracia. De hecho, la presidencia de Delcy Rodríguez está logrando lo impensable: flexibilizar las sanciones de Washington para codearse con líderes como Erdogan o Modi y proyectar las mejores cifras petroleras en 7 años. Mientras tanto, dentro de Venezuela, el panorama sigue siendo un auténtico avispero. La crisis y la violencia no han cambiado y los actores en el tablero son exactamente los mismos. En este video vamos a responder 2 preguntas. 1. ¿Por qué el Estado bolivariano sigue intacto tras la caída de su líder? 2. ¿A dónde diablos está yendo todo el dinero del oro negro? Gato partismo chavista. Tras el 3 de enero, muchos especialistas, incluido yo, esperábamos un colapso en cadena. Pensábamos que el chavismo era una torre de naipes y que, quitando la cabeza, se caería todo lo demás. Pero nada más lejos de la realidad. El CEO del chavismo, Nicolás Maduro, solo dejó el puesto para ser sustituido por la siguiente en la línea de mando, Delcy Rodríguez, quien reorganizó todo el aparato en cuestión de horas. Verás, para el lavado de cara del Estado venezolano, Delcy ha ejecutado una serie de acciones que, ante la prensa nacional, lucen como un alineamiento a un modelo democrático, pero por dentro, el juego sigue siendo el mismo. El pasado 4 de junio, Delcy se fue de gira y aterrizó en la India de Narendra Modi para asegurar contratos petroleros. Allá declaró textualmente: estamos felices de traer el mensaje de Venezuela, que es un mensaje de paz, amistad y cooperación. Vamos a tener una agenda muy fructífera, donde espero abordar áreas de cooperación. Pero mientras Delcy se mostraba sonriente diplomática en la India, en Caracas el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional hacían de las suyas bajo la mesa. Fieles a sus antiguas prácticas, comenzaron a blindar su interinato. ¿Cómo lo hicieron? Muy simple, aplicando ingeniería jurídica autocrática. Según la Constitución venezolana, ante la ausencia absoluta del presidente, se deben convocar elecciones en 30 días. La Sala Constitucional emitió una sentencia express declarando un estado de anomalía institucional por agresión extranjera. Con este argumento, el TSG dictaminó que convocar a elecciones ahora mismo atentaría contra la seguridad de la nación. Usando ese vacío legal inventado, la Asamblea Nacional ratificó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada por tiempo indefinido, suspendiendo el cronograma electoral hasta que las condiciones geopolíticas lo permitan. Es decir, dictadura prorrogable y legalizada por ellos mismos. Lo que sí cerraron con mucha publicidad fue el Helicoide, un centro penitenciario con demasiada historia oscura y que por años estuvo lleno de activistas, estudiantes y políticos de oposición. El anuncio oficial es que lo van a convertir en un centro cultural, o sea, un lavado de cara radical, pasar de un centro de torturas a un lugar de esparcimiento. Pero no te dejes engañar por los fuegos artificiales. Hablando de torturados, la prensa internacional y organizadores como el Foro Penal y Human Rights Watch reportan que el chavismo residual sigue aplicando la táctica de la puerta giratoria. Liberan a 50 presos políticos, eligen a los más mediáticos para que salgan en las portadas de los periódicos del mundo y Washington mantenga la flexibilización de sanciones. Inmediatamente los reemplazan en las sombras con jóvenes activistas sindicalistas y ciudadanos comunes. Para esto, siguen utilizando la infame y aún vigente Operación Tuntún. Así es, la misma operación de persecución y terror psicológico que llevó a cabo a Nicolás Maduro para aplastar las protestas tras sus últimas elecciones democráticas. El líder ya no está, pero los métodos siguen intactos. El oro negro. Ahora pasemos a la economía, y aquí la cosa se pone realmente rara.
Si miran los números fríos, parece que hoy coexisten dos países completamente distintos en el mismo territorio: la Venezuela y la Venezuela. Hablemos primero de la Venezuela, que tiene buena publicidad, esa faceta que Delcy Rodríguez promociona con orgullo en el exterior para vender una supuesta estabilización, y técnicamente los datos macroeconómicos la respaldan. Gracias a la flexibilización de las sanciones, el petróleo venezolano ahora llega a más clientes sin tantos obstáculos. De hecho, la venta de crudo está proyectada a $22.000 millones para este año, la cifra más alta registrada en los últimos 7 años. Además, según el Banco Central de Venezuela, la inflación mensual cayó al 6.3% en mayo, marcando uno de los niveles más bajos en 19 meses. Pero seamos realistas, estos números son pura fantasía burocrática. Se ven hermosos si eres un alto funcionario en Miraflores, pero en el ciudadano común, el famoso boteo de la riqueza petrolera simplemente no existe. Y aquí es donde vamos a entrar a la Venezuela real, la fea. Es verdad que ya no se ven aquellas colas infinitas de hace años para comprar un paquete de harina, pan o leche. Hoy los anaqueles están llenos y rebosantes de productos. El problema es que pasamos del desabastecimiento de productos al desabastecimiento del bolsillo. Con los precios totalmente dolarizados y el bolívar devaluado en un 45%, en lo que va del 2026, la canasta básica sigue estando a años luz del venezolano de a pie. La gente sobrevive atrapada en el sueldo mínimo, pulverizado y en bonos de emergencia que con suerte le dan para comer un par de días. Seguramente te preguntarás, si el Banco Central está recibiendo miles de millones de dólares por el petróleo, ¿por qué diablos no aumentan los salarios? La respuesta es simple. Para mantener la inflación a raya, el Banco Central de Venezuela necesita agarrar gran parte de esos dólares e inyectarlos semanalmente en la banca privada, inundando el mercado de divisas para evitar de manera artificial que el dólar oficial se dispare. Si usan ese dinero para subir sueldos, el sistema colapsa en semanas. ¿Y el dinero sobrante? Delcy lo administra con la misma lógica que su predecesor: financiar la estructura del Estado, pagar los sueldos de los funcionarios claves y asegurar lealtades internas. Es el mismo guión de siempre, solo que ahora, gracias al alivio de las sanciones, lo ejecutan con las manos mucho más libres. Fuerza, seguridad o violencia. Y si la macroeconomía se ve tan bonita en los papeles y Delcy Rodríguez anda de selfies con medio planeta, ¿por qué salir a la calle en Venezuela sigue requiriendo el mismo nivel de fe que ganarse la lotería? Porque Miraflores cambiaron la gerencia, pero se les olvidó despedir al departamento de seguridad, que resulta que está armado hasta los dientes. Muchos pensaban que con la captura de Maduro la estructura de la violencia se iba a derretir como el hielo al sol, pero la realidad de este 2026 nos demuestra que el sistema no murió simplemente, se descentralizó. Como la nueva presidenta no tiene control absoluto que infundía su predecesor, aplicó una vieja regla de la mafia: pactar el territorio y dejar que cada quien maneje su negocio. Hablemos primero de las fuerzas del orden oficiales. Si viajas por las carreteras del interior del país, te vas a topar con las mismas alcabalas de la Guardia Nacional y la policía de siempre. Informes del Observatorio Venezolano de Violencia confirman que el tradicional matraqueo sigue vivo y coleando con total normalidad. Es una genialidad de la ingeniería administrativa chavista. El Estado les congela el sueldo en bolívares, pero les da una chapa, un uniforme y el superpoder de cobrar el peaje improvisado a cualquier camión que transporte mercancía. Básicamente, las alcabalas en Venezuela tienen tarifas más dinámicas e impredecibles que un Uber en hora pico. Y si nos metemos a las zonas populares de Caracas, el panorama es controlado por los colectivos armados. Ellos no se jubilaron en enero, al contrario, la nueva cúpula los necesita más que nunca. Imagínatelos como el equivalente a ese vecino insoportable que vigila a qué hora entras, a qué hora sales y si tiras la basura en el lugar equivocado, pero con un chaleco antibalas y un fusil de asalto colgado en el hombro. Para el gobierno actual, son mano de obra barata y eficiente para la contención social. Si la luz se va por 12 horas en el barrio y la gente quiere salir a armar una protesta, los colectivos llegan amablemente a recordarles los beneficios del silencio y la paciencia. Y para cerrar el cuadro, está el gran secreto del sur del país. Reportes de organizaciones como Inside Crime revelan que en las rutas de narcotráfico y las minas ilegales del arco minero, nadie tocó el botón de pausa. Los generales de la Fuerza Armada siguen administrando la extracción de oro y coltán con una eficiencia corporativa que ya quisiera cualquier multinacional en Wall Street. Delcy Rodríguez necesita este flujo de oro de sangre, que se mueve en efectivo y en negro, lejos de los radares y de las sanciones internacionales, para poder pagar los favores políticos y la lealtad de los fusiles que sostiene el interinato. Al final, en este sistema, los soles en el hombro de los generales ya no son por méritos militares, sino por saber exactamente cuánto brilla el metal bajo la tierra.
Así que ahí lo tienes, este es el panorama real de Venezuela a mediados del 2026. La captura de Nicolás Maduro a principios de año fue un evento histórico que acaparó las portadas del mundo, pero las dictaduras modernas han aprendido a mutar para sobrevivir. Al chavismo residual no le hizo falta democratizarse para volver al mercado internacional. Solo bastó con cambiar de rostro, firmar contratos petroleros y vestir la autocracia con trajes diplomáticos aceptables para el extranjero. Mientras las potencias consigan el crudo que necesitan y la cúpula militar reciba su pago puntualmente, abajo el guión sigue siendo el mismo. Arriba tenemos maletines diplomáticos en Nueva Delhi, abajo los mismos cortes de luz y los mismos fusiles que siempre están cuidando el mismo negocio.